Ahora tenemos otro tema. Síndrome nefrótico. Es un tema importante en nefrología porque es por el que nos llaman a los nefrólogos para hacer atención. Todo lo demás, si lo quieren ver los servicios, pero los nefróticos, nefríticos, se estresan. Entonces, los síndromes glomerulares se separan en dos grupos según su perfil clínico, ¿no? En los síndromes nefróticos y los síndromes nefríticos. A ver si lo dejo en español, esperen. Nefríticos. Ahí está, casi. Entonces, estos síndromes son diferentes y constituyen un paso inicial en el diagnóstico porque nos van a orientar a diferentes patologías que pertenecen a cada uno de sus grupos. La característica de los síndromes nefróticos es que son trastornos de la permeabilidad de la barrera de filtración, mientras que los síndromes nefríticos suelen ser trastornos inflamatorios. Ahora, ¿a qué nos referimos con alteraciones de la permeabilidad de la barrera de filtración? Sabemos que el riñón, cuando recibe sangre, esta sangre ingresa a un segmento que es el capilar glomerular. Y este capilar hace que toda la sangre discurra en cada uno de sus capilares, valga la redundancia, que está envuelto por otros elementos. Está recubierto por una membrana y por otro tipo de célula, ¿no? En todos los lados. Membrana y célula, membrana y célula, membrana y célula. Tal que en el glomérulo se encuentra un segmento de puros vasitos rodeadas por una membrana basal y todas estas segmentadas por un epitelio que ya no es vascular, que ya no es endotelial, sino que es epitelial, es el epitelio podocitario. No, esto se suele graficar como un segmento endotelial, donde hay una célula endotelial, otra célula endotelial, que están pegadas a una base, que es la membrana basal glomerular, la cual en su otro extremo tiene otro tipo de tejido, que es el podocito, que se llama así porque tiene unos famosos procesos podocitarios. Y los procesos podocitarios, entre proceso y proceso, existe un área denominado diafragma, didura. Entonces, las partículas que intentan pasar, que intentan atravesar esta barrera de filtración de tres elementos, endotelio, membrana basal y epitelio podocitario, tienen que enfrentarse a diferentes restricciones físicas y electroquímicas, ¿no? Generalmente a nivel del endotelio lo que tenemos es una restricción física, porque las fenestras, que son grandes, no son tan grandes. Tienen aproximadamente unos 100 nanómetros de diámetro, lo que restringe el paso de muchas sustancias. Ahora, el tamaño no es la única determinante que va a diferenciar qué cosas pasan y no pasan, porque el segundo elemento de la barrera, la membrana, aunque también tiene un espacio entre elementos más restringido, de aproximadamente 50 nanómetros, una de sus características diferenciales es que presenta elementos con carga. Y estos elementos con carga, tanto el colágeno tipo 4 como el heparansulfato, suelen generar un ambiente electronegativo que repele partículas electronegativas, como es el caso de muchas proteínas. Ahora, finalmente, pasando este segmento, la otra barrera es el que ofrece el podocito, que es el más estrecho. Entre pedicelo y pedicelo hay un segmento proteico, que es el diafragma hendidura. Y este segmento es el más pequeño de todos. Es el que ofrece la restricción por tamaño más pequeña, que es de 3.6 nanómetros, 3.4 nanómetros para proteínas con carga
y de 4.2 nanómetros para elementos sin carga. ¿Qué es esto de la carga? Una de las moléculas que más se estudia para su flujo es el del albúmina, ¿no? Una molécula pequeña. Ahora, esta albúmina, que tiene un diámetro limitante de como 3.6 nanómetros o 69 kilodaltons, es del mismo tamaño que otras partículas electroneutras, como los dextranos neutros, que también tienen ese tamaño. Pero cuando se estudia el pase de los elementos electroneutros contra los electrocargados, como la albúmina, se nota que hay una diferencia en la filtración, donde estas partículas neutras se filtran hasta en un 10% respecto al 0.02% que se filtra en la albúmina. Y esta diferencia marcada es por las cargas. Es uno de los determinantes importantes. Entonces, cuando los elementos que constituyen la barrera de filtración se alteran, pasa que el paciente experimenta un síndrome nefrótico. Principalmente si se altera el principal determinante, que es el podocito. Por eso los síndromes nefróticos más importantes, o bueno, más frecuentes también son las podocitopatías, ¿no? Membranosas, focales y secundarias. Entonces, cualquier patología que compromete la función del podocito va a generar un síndrome caracterizado por una pérdida masiva, por una pérdida masiva de proteínas. Y ahí que va a aparecer el síndrome nefrótico. Entonces, esta pérdida de proteínas está definida según se hable de población adulta o según se hable de población pediátrica. En población adulta se habla de más de 3.5 gramos por día. En población pediátrica se habla de más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Aunque la tendencia actual en las guías es ya no usar esta variable. ¿Por qué? Porque requiere recolección. Si algo no le gusta a los pediátricos es recolectar. Entonces se utilizan ratios. Se utiliza el protein creatinine ratio, mayor de 2 gramos por gramo. Esta es su definición operacional según código. Esto marca una proteinuria en rango nefrótico. Ahora, esta proteinuria no basta con que esté elevada, porque esto solo define proteinuria en rango nefrótico, no define síndrome nefrótico. Para que constituya un síndrome nefrótico, esta proteinuria tiene que tener impacto en el cuerpo. ¿Y ese impacto qué es? Es que agote la albúmina, o sea, genere hipoalbuminemia, y que este sea tan masivo que genere alteración en la presión neta de filtración de los tejidos varios, conduciendo a edema. Entonces, tiene que haber proteinuria en rango nefrótico más hipoalbuminemia y edemas para hablar de un síndrome nefrótico. Ahora, ¿cuánto es una hipoalbuminemia? También varía. Van a ver que una hipoalbuminemia se considera menos de 3.5 gramos si se hacen determinaciones con bromocresol verde o menor de 3 gramos si se hacen determinaciones con bromocresol púrpura o inmunonefelometría. Para usos prácticos, les van a preguntar la de 3. Punto. Ahora, el síndrome nefrítico, por otro lado, es un fenómeno de carácter, pues ya decíamos, inflamatorio, en donde en la misma región anatómica, fenestras, membrana basal, epitelio podocitario, se va a dar una injuria generalmente inmunológica, generalmente inmunomediada, y que va a venir generalmente del exterior hacia el tejido. Y como todo lo que llega al riñón llega por la sangre, pues primero afectará el segmento endotelial. Entonces, como afecta el segmento endotelial, que es el determinante de que no pasen células,
Porque si se altera esto, nada tiene que ver con las células. Este tamaño no es para que atraviese una célula, ni este, pero este sí. Cuando se altera este grande, que es el que filtra que pasen o no pasen las células, comienzan a filtrarse las células. ¿Y qué célula se filtra? El hematín. Entonces aparece la típica hematuria. Y es una hematuria glomerular, o sea, tiene dismorfismo de 50 a 80% de la muestra, tiene acantocitosis, al menos 5% de la muestra, y se apilan uno tras otro y obstruyen el túbulo, formando cilindros hemáticos. Y básicamente esa es la diferencia. Ahora vamos a ver que hay una característica que en los exámenes suelen incidir mucho con respecto al perfil clínico del paciente con síndrome nefrótico. Y es cuáles son las otras anomalías que devienen de la pérdida de albúmina. Y eso está muy relacionado a las pérdidas a través de la barrera de filtración y las compensaciones. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa a medida que comenzamos a perder toda esa albúmina en el cuerpo? Entonces, el órgano encargado de sintetizarlo, es el hígado, intenta compensar. El problema es que suele compensar no sintetizando albúmina, sino sintetizando otras moléculas más rápidas de formar, como son las lipoproteínas. Y eso genera que el paciente tienda a la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, cilindros serios en orina. Y esa sea parte de su perfil. Otra de las cosas que se van a perder con las proteínas van a ser factores importantes. Por ejemplo, se va a perder antitrombina 3, que va a tener una actividad anticoagulante, por lo que el paciente va a estar procoagulado y se va a trombosar. ¿Dónde se trombosa más? En la vena renal. ¿Por qué se trombosa más en la vena renal? Porque sistémicamente tiene un factor que lo hace que tenga la tendencia a formar coágulos. Y uno de los condicionantes adicionales para que forme un coágulo es que el hematocrito esté muy alto, que esté muy concentrado, muy cuasi sólido. Y cuando el agua entra al riñón, cuando el volumen sanguíneo entra al riñón, que es hematocrito más suero, pasa algo, pasa que se separa. Se separa el suero para formar el filtrado glomerular. ¿No? ¿Cuánto por ciento? Un 20% de la tasa de filtración se separa. Y eso hace que el hematocrito, al salir por el segmento venoso, esté hemoconcentrado, porque tiene menos suero. Y eso hace que sea más propenso de todos los segmentos a trombosarse en ese segmento. Otra de las cosas importantes que se pierden son inmunoglobulinas, por lo que aumenta la tendencia a las infecciones. Entonces, con esto vamos avanzando. Aquí tal vez, bueno, tenemos el caso de un niño de 2 años que presenta, bueno, diarrea, facies agotar. Tiene un historial de cuadro gastrointestinal. Tiene ganancia ponderal en los niños. Siempre llama la atención porque hay que ver qué es lo que está acumulando, generalmente volumen. En el laboratorio presenta hematuria microscópica, ya nos alerta de lesión endotelial glomerular. Albuminuria sérica mayor de 2 gramos por litro, o sea, está hipoalbuminémico, menor de 3. Tiene colesterol y triglicéridos elevados. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Qué pasa con este niño? Parece que está con un síndrome caracterizado por la hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia, con un componente, infeccioso de por medio. Una de las cosas más importantes y que hay que ver en estos cuadros
y es lo que van a tratar de entrar en los exámenes, es que ustedes hagan la disquisición entre los fenómenos nefróticos, como este, de los nefríticos. Y los datos que les van a aportar en historia son los que van a terminar dándoles la información necesaria para decir si el paciente se comporta más como un nefrótico o como un nefrítico. La característica principal, ya decíamos, de los nefróticos es la pérdida de proteínas, proteinuria, la hipoalbuminemia y los edemas, con compensación de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Mientras que en el síndrome nefrótico, la lesión endotelial produce hematuria, la injuria del glomérulo produce falla renal y la falla renal produce retención de volumen con edemas e hipertensión. Entonces, este es el prototipo de paciente que debes buscar para sospechar en un fenómeno nefrítico, hipertenso, fallado, hematúrico. Este paciente tiene hematuria, cierto, pero no presenta datos que sugieran falla renal, hiperazoemia, oliguria. No presenta datos que nos digan hipertensión. Más bien, ¿qué información nos dan? Nos dan hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edemas. Por eso que nos están planteando un caso de nefrótico. Es básicamente lo que van a intentar las preguntas de siempre, que ustedes contrapesen esto contra esto. Si tiene más de uno que de otro, se acabó. Esa es la respuesta. Tenemos... Aquí está. Paciente mujer de 45 años, hipertensa, con historia de edemas y orinas espumosas. La orina espumosa es asociada a proteinuria. Edema bipalpebral. Los edemas, generalmente, en los pacientes con trastorno nefrótico, tienden a acumularse en las zonas con baja resistencia. Escroto, párpados, todas esas zonas se suelen hinchar a medida que va aumentando el volumen del paciente. Fovea, albúmina sérica, menos de 3, baja. Colesterol, otra vez incrementado. Y proteinuria en rango nefrótico. ¿Qué te están orientando? Un paciente que tiene, este no es, un paciente que tiene proteinuria más de 3,5 con hipoalbuminemia más edemas, es un nefrótico hasta demostrar lo contrario. Ahora, ¿por qué ibas a demostrar lo contrario? Porque estos pacientes muchas veces van a biopsia. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de los casos cambian la conducta diagnóstica o terapéutica. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuál de las siguientes es un criterio que define el síndrome nefrótico? Dice, la disminución de las globulinas séricas. Las globulinas no, lo que baja es la porción de albúmina, ¿no? Porque proteínas totales es albúminas y globulinas. Presencia de cilindros hemáticos no es lo típico, esto sugiere lesión endotelial no podocitaria. Disminución de los triglicéridos no es lo típico, la compensación es a la elevación de las proteínas transportadoras de lípidos. Disminución de la eritropoyetina, esto me sugiere una patología crónica más que un síndrome glomerular. Y la presencia de 3,5 es la definición operacional de proteinuria en rango nefrótico. Niño de 5 años traído a emergencia por palidez y edemas. Pediátrico, edema, palidez, siempre llama la atención por si hubiera anemia. Hace 3 días. Dice, está frecuencia 90, satura bien, la presión limítrofe, tiene edemas en miembros inferiores, palpebrales, tiene historia de anemia, concuerda con la palidez, y en el sedimento de orina está patológico. Tiene piocitos, tiene proteínas. Sospechas de síndrome nefrótico, ok, y solicitas proteínas en orina. ¿A partir de qué valor se confirma el diagnóstico? Ya decíamos,
40 miligramos por metro cuadrado y actualmente las guías recomiendan una PCR mayor de 2 gramos por gramo. 2 gramos de proteínas por gramo de creatinina en orina. Ya. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es compatible con el síndrome nefrótico? Tenemos edema, hipoalbuminemia y proteinuria mayor a 3 gramos. Es 3.5, pero ok, se entiende. La hipertensión no, esto es historia de las nefríticos, de hematuria tampoco, lesión endotelial, los cilindros también son objetivos de lesión endotelial. Los edemas, la hipoalbuminemia sí, y los cilindros hialinos no constituyen en como triada un síndrome nefrótico. Nos como verán, básicamente se ciña eso, conocer bien la triada, el componente de examen de laboratorio y la clínica, ¿no? Proteinuria con hipoalbuminemia y edemas. Dice, niño de 3 años, hace 7 días, inicia con edemas. Niño de 3 años. En párpados y tobillos. ¿Por qué subrayo lo de la edad? Ya luego hablamos acá de la parte de etiología. Los síndromes nefróticos se estudian según ciertas características para orientar el perfil el paciente tiene el mismo perfil. Proteinuria, edemas, hipoalbuminemia. Pero ¿cómo digo que es una membranosa, que es una focalisegmentaria, que es una secundaria obesidad, que es un ALPOR? ¿Cómo difieres? Lo haces por los datos adicionales a la historia del perfil clínico, el perfil epidemiológico. Los síndromes nefróticos suelen caracterizarse según sean en población pediátrica o en población adulta. En población pediátrica, la forma más frecuente de enfermedad nefrótica es la enfermedad por cambios mínimos. En la población adulta es la glomerulonefritis membranosa, glomerulopatía membranosa, seguida en nuestro medio de la focalisegmentaria, que es glomerulosclerosis focalisegmentaria. Entonces, estos perfiles de síndrome nefrótico tienen ciertas características. Primero, las membranosas en pediátricos aparecen en pediátricos jóvenes. Y mientras más jóvenes, más sospechas de que sean genéticas. Mientras menos jóvenes, más podrían ser primarias, que son inmunológicas, por un factor de permeabilidad, que es como se le llama a la sustancia desconocida, que agrede al podocito y compromete su función alterando la permeabilidad. O secundaria. Mientras que en la población adulto, las glomerulonefritis membranosas suelen aparecer en pacientes mayores y suelen estudiarse como primarias o secundarias. Las primarias se asocian a marcadores estudiados con relación con esta glomerulopatía, como son el PLA2R o la trombospondina 7, que tiene una sigla media extraña, TPHR7. Y otros factores, el NEL, el EXIT. Pero estos son los más importantes porque básicamente corresponden al 70% y 10%, casi el 80% de la patología primaria. Estas son proteínas que se encuentran en la superficie del podocito y que al tener anomalías hacen que el podocito disfuncione y que los anticuerpos agredan a estas anomalías y generen inmunocomplejos sobre el podocito. Estos inmunocomplejos en el podocito se van acumulando y como acá está la membrana y aquí está el podocito y el inmunocomplejo se comienza a depositar, entonces la membrana comienza a crecer para intentar aislar a esta partícula extraña. La membrana comienza a crecer y a generar protrusiones llamadas spikes, con la intención de envolver estos depósitos. Por eso es que la membranosa se caracteriza por eso, porque hay un engrosamiento, una proliferación de la membrana basal a medida que estaba envolviendo todos los depósitos.
los cuales finalmente quedan coleccionados dentro de la membrana ya engrosada. Luego están las formas de... Aquí está, este no es. Luego están las formas secundarias, que pueden tener un grupo variado de etiologías, entre oncológicas, infecciosas, inmunológicas, destacando acá los tumores por órganos sólidos, ¿no? Como pulmón, mama, y tumores de órganos sólidos. A diferencia de las formas secundarias de enfermedad de cambios mínimos, que se caracterizan por producir patología tumoral hematológica. Y luego están las focales y segmentarias, que aparecen en pacientes jóvenes que suelen tener también una causa primaria y una causa secundaria. La causa primaria generalmente relaciona a un factor de permeabilidad. Hay muchos, uno de los tantos estudiados, el SUPAR. Y luego están las secundarias, que generalmente se dividen en las por alteración de compensación y por lesión. ¿A qué me refiero con alteración de la compensación? Por ejemplo, la monorrenalidad, la obesidad. Son condiciones en donde aumente el volumen, o en un caso en la obesidad, aumente el volumen circulante que llega al riñón y este tiene que trabajar de más, con más presiones y se desgasta, porque la presión que va haciendo a medida que pasa va desprendiendo el otro extremo, el podocito. Y al desprenderse el podocito, hay segmentos que ya no funcionan, ya no aumenta su permeabilidad y por segmentos, vocal y segmentaria, va perdiendo esta capacidad va aumentando esta capacidad de permeabilidad. O por monorrenalidad, ¿no? Lo que antes hacía entre dos riñones, ahora en un solo riñón lo hace. Entonces está sometido a una hipertensión glomerular y esto va desprendiendo los podocitos y va haciendo que aparezca la patología de permeabilidad. Entonces, por eso es importante la edad, porque te da los perfiles clínicos de las etiologías que deberías estar buscando. Entonces, un paciente, varón de 7 años, aquí está, que tiene edemas, que tiene hipercolesterolemia, que tiene hipoalbuminemia y que tiene proteinuria en rango nefrótico para su edad, con ligero aumento ligero compromiso de la función renal. Presenta hematuria, ya con 4 es una hematuria microscópica, pero ya les decía que no es significativa. Generalmente más de 10 es un punto razonable para considerarlo significativo. Y presión arterial sistólica en percentil 50, o sea, no está hipertenso, con complemento normal. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque lo que tienen que hacer ustedes cuando aborden sus pacientes es dar nefrótico contra nefrítico. El paciente que tiene de nefrótico tiene hipoalbuminemia, tiene proteinuria, tiene edemas y tiene hipercolesterolemia. ¿Qué tiene de nefrítico? Solo tiene una hematuria microscópica. No hay hipertensión, no hay consumo del complemento, no hay un fracaso renal franco, no tenemos basal tampoco para definir un fracaso renal. Entonces, este paciente tiene más componentes que orienten a nefrótico de los que tiene que orienten a nefrítico. Niño de 5 años con facies abotagadas, edemas, orinas espumosas, diarrea, tiene diarrea con impacto hemodinámico, está hipotenso, abdomen globuloso, con oleada positiva, o sea, está acítico. O sea que si tiene edemas, son edemas de una etiología que puede producir asitis, sea hipertensión portal, sea hipoalbuminemia. ¿Qué resultado de análisis confirmaría la sospecha diagnóstica? Bueno, lo primero que habría que plantear en este tipo de pacientes es excluir que sea un síndrome nefrótico, porque es frecuente en población pediátrica. Y si lo que nos interesa es estudiar un síndrome nefrótico, lo que necesitamos es la definición operacional. O sea, que tenga una proteinuria en rango nefrótico. Bien, acá.
Ahora les comento. Entonces, ¿por qué no se implementa el complemento? Porque el complemento es uno de los elementos que participan de las lesiones por inmunocomplejos. Y las lesiones por inmunocomplejos son lesiones de carácter inmunológico o inflamatorio, que nos orientan a un perfil nefrítico. No todos los síndromes nefríticos dan consumo de complemento. En los pediátricos, uno de los que más da son las posinfecciosas, que principalmente bajan C3, no bajan C4 característicamente, a diferencia de las lúpicas que bajan todo, de 3, C4, ¿no? Y es una disminución transitoria, mientras que se da el fenómeno de mímica molecular, ¿no? Aparece en las primeras 4 semanas, desaparece antes de la 8ª semana. En las otras patologías, tanto patología membranoproliferativas por C3, membranoproliferativas por propósito de C4, lúpicas, otras, medidas por inmunocomplejos, esta persistencia es más prolongada, más de 8 semanas. Entonces te orienta a buscar otras cosas. Entonces, el hecho de que el complemento esté normal es un punto menos para nefrítico, porque yo esperaría encontrarlo en algunas patologías nefríticas. Y la focal segmentaria es una forma frecuente de síndrome nefrótico. Entonces, como nefrótico, se va a comportar como proteinúrico, hipoalbuminémico, edematoso, hipercolesterolémico. Pero es uno de los síndromes nefróticos que puede cursar con ligera hematuria, ligera glucosuria. Dice, acá está, escolar de 6 años con diagnóstico de síndrome nefrótico de cambios mínimos. Está en el grupo etario, tiene la patología conocida. Durante la disminución de la dosis de esteroides, está en tratamiento, porque el tratamiento para el cambio mínimo son los esteroides, produce un incremento de la proteinuria. Muestra un signo de recaída. ¿Cuál es el diagnóstico actual según la respuesta al tratamiento? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la clasificación en función al tratamiento de los síndromes nefróticos en enfermedad de cambios mínimos pediátricos. Entonces, en pediatría, ya. En pediatría, la enfermedad de cambios mínimos se suele, a diferencia de adultos, tratar sin biopsia, porque tiene una prevalencia tan alta que presume que es cambios mínimos hasta que se demuestre lo contrario. Y eso muchas veces es cuando fracasa el tratamiento o el tratamiento se torna refractario. Entonces, suelen clasificar la respuesta al tratamiento para poder decidirse si lo biopsian o no. La mayoría va bien con el tratamiento y no llega a biopsia. Entonces, ¿a qué nos referimos con clasificarlo según el tratamiento? Primero, córtico sensible o córtico resistente, porque el tratamiento es un corticoides. ¿Qué es córtico sensible? Que cura en 4 semanas de tratamiento. ¿Qué es córtico resistente? Que persiste a las 4 semanas de tratamiento. ¿Qué es cura a las 4 semanas? ¿Qué es cambios mínimos? Es proteinuria mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora o PCR mayor de 2 gramos por gramos. Pues cura es menor de 4, es menor de 4 miligramos por metro cuadrado por hora y menos de 0,2 gramos por gramo, con corrección de la albúmina, ¿no? O sea que si el niño estaba aquí con hipoalbuminemia de 3, aquí estará con una albuminemia por encima de los 3 gramos. Ahora, esto es en pediátricos, estos cortes no son los de adulto. En adulto, vamos a poner por aquí. En adulto, lo que se utiliza son más de proteinuria, más de 3,5 gramos y albúmina de más de
bueno, de menos de 3 a 3.5, según la marcador que utilices. Entonces, un paciente que corrige al tratamiento, ¿a cuánto le baja? Le baja a menos de 0.3 gramos por día y corrige pues su hipoalbuminemia, pues no a más de 3.5 de albúmina. Es diferente para población pediátrica y adulta. Pero quédense en lo práctico. Responde si cura a las 4 semanas y no es resistente si persiste más de 4 semanas. Ahora, ¿cómo son las fases de tratamiento? El paciente recibe 4 semanas de corticoides a dosis plena y 4 semanas de destete de corticoides. Se le bajan la dosis. Hasta que lo dejan sin corticoides. 0 corticoides. Si el paciente durante el periodo de bajada o durante los 14 días poscese de corticoides recae, o sea, otra vez está con la proteinuria alta, con la PCR alta, eso es una recaída. Como esta recaída se ha dado precoz durante el tratamiento inmediatamente de su suspensión, se llama corticodependencia. Si se da después, será solo una recaída. Si esta recaída es mayor a 2 veces en 6 meses, mayor o igual, o si es mayor o igual a 4 veces en 12 meses, diremos que es un recaedor frecuente. Si es menos, recaedor infrecuente. Entonces tienen cura en 4, sensible. No cura en 4, es resistente. De los que parecieron curar a las 4 semanas, recae en el seguimiento inmediato, o sea, el periodo de destete o las 2 semanas post es dependiente de los corticoides para estar curado. Y si esa recaída se da después, es solo una recaída. Si recae 2 veces en un año, perdón, 2 veces en 6 meses o 4 veces en un año, esas recaídas se categorizarán como frecuentes. Estos peores grupos son los que van a biopsia o a tratamiento de inmunosupresión extendida, ¿no? Más fármacos que los corticoides. Entonces, tiene su diagnóstico, está en tratamiento y durante el destete, proteinuria, que es dependiente. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, preescolar de 4 años ingresa a emergencia por presentar desde hace 10 días edemas, 4 años, edema periorbitario. Se ha ido incrementando actualmente evidencia edema escrotal y distensión abdominal. Desde hace 2 días tiene fiebre y dolor abdominal intenso con rebote positivo. ¿Qué complicación sospecha? ¿Qué diagnóstico sospecha? Entonces tenemos un paciente, a ver, está en amarillo. Tenemos un paciente pediátrico que nos hace edemas, en zonas típicas, escroto, órbita, que cursa con distensión abdominal. En este tipo de pacientes siempre hay que descartar la presencia de síndromes nefróticos. ¿Qué tipo de síndrome nefrótico cursa con distensión abdominal? El que hace ascitis, que es frecuente. ¿Y cuál es el problema de la ascitis? Es que se infecta, hace complicaciones. Ya decíamos, los pacientes con síndrome nefrótico, ¿qué hacen? Se complican. Pierden antitrombina 3, se trombosan. Trombosis de vena renal. Pierden inmunoglobulinas, se infectan. ¿Qué se infectan? Sus tejidos. En el caso de la ascitis, hace lo que se llama una PBE, una peritonitis bacteriana espontánea. Típicamente por
por estreptococo neumoniae, por neumococo. Diferencia de lo habitual en el paciente cirrótico que es por E. coli. Eso también suelen preguntar. Y otra de las complicaciones que hace son las secundarias al tratamiento. Como les dan corticoides, estos pacientes que suelen hacer osteoporosis, suelen hacer hipertensión y suelen hacer dislipidemia por los corticoides y por la enfermedad de fondo. Así que todas estas cosas hay que tratar. Antipolipemiantes, antihipertensivos, reposición de calcio, manejo antibiótico de las complicaciones infecciosas, valorar el riesgo de trombosis para ver si necesita antiagregación, anticoagulación o vigilancia. En este caso, ¿qué será? Una PBE por neumococo.